La mente femenina no se rige por la moral, ni por el amor, ni por las promesas que tranquilizan a los ingenuos. Se rige por poder, emoción y supervivencia. Todo lo demás es un disfraz. Este no es un discurso para agradar, es un aviso. Aquí no encontrarás consuelo, solo claridad. Porque quien no entiende cómo opera la mente femenina termina dominado por ella. Y Maquiavelo lo dejó claro. Quien ignora la naturaleza humana siempre será su víctima. La mente femenina no funciona como te han contado. No responde a la lógica, ni a la moral, ni a los discursos románticos que la sociedad repite para tranquilizar a los hombres ingenuos. Funciona por fuerzas más antiguas, más crudas, más cercanas a la supervivencia que al amor. Maquiavelo lo entendía sin necesidad de nombrarlo. El poder real nunca se declara, se ejerce en silencio. Y la mente femenina es un territorio donde el poder se mueve de forma invisible, pero constante. Desde temprana edad, la mujer aprende que el mundo no es justo ni seguro. Aprende que su valor no proviene de lo que dice, sino de lo que provoca. No lo aprende porque alguien se lo enseñe explícitamente, sino porque la realidad se lo confirma una y otra vez. Observa cómo cambia el trato cuando es deseada. Percibe cómo la atención se intensifica cuando su presencia altera el equilibrio emocional de otros. Así comienza a desarrollar una inteligencia distinta, no la del razonamiento frío, sino la de la influencia emocional. Aquí yace la primera ilusión que debe romperse. La mujer no busca amor como fin último, busca seguridad emocional y poder relacional. El amor es solo un medio, puede cambiar de forma, de rostro, de discurso, pero su función es siempre la misma, garantizar control sobre el entorno que la rodea. Esto no es maldad, es adaptación. La naturaleza no premia la bondad, premia la eficacia. El error del hombre moderno es creer que la sinceridad genera atracción. En realidad, la sinceridad solo genera previsibilidad, y la previsibilidad mata el deseo. La mente femenina se activa ante lo incierto, lo que no se entrega por completo, lo que no se somete. Donde no hay resistencia, no hay interés. Donde no hay riesgo, no hay emoción. Por eso la mujer se aburre del hombre que la coloca en el centro, pero se obsesiona con aquel que no necesita validarla. Maquiavelo advertía que quien muestra todas sus cartas pierde la partida antes de empezar. La mujer lo aplica de forma instintiva. Nunca revela su verdadero nivel de apego. Nunca expone del todo sus intenciones. Siempre guarda una salida, una opción, una narrativa alternativa que le permita moverse si el escenario deja de favorecerla. El hombre, en cambio, suele hacer lo opuesto. Confiesa, explica, justifica. Se desnuda emocionalmente creyendo que eso crea intimidad, cuando en realidad crea desventaja. La mente femenina evalúa constantemente jerarquías. Observa quién domina el espacio, quién se impone sin elevar la voz, quién puede perderla sin miedo. No se trata de dinero ni de músculos, sino de autoridad emocional. El hombre que se desmorona ante la posibilidad de perderla ya ha perdido. El hombre que puede irse sin drama se vuelve peligroso, y lo peligroso es deseable. Otra verdad que pocos aceptan. La mujer no se siente atraída por el sacrificio masculino, sino por la capacidad de reemplazo. Saber que eres elegido por opción, no por necesidad, cambia por completo la dinámica. Cuando percibe que eres su única fuente, te devalúa. Cuando intuye que podrías elegir a otra, te respeta. No porque sea cruel, sino porque la mente femenina asocia valor con escasez. La moral social intenta pintar esto como contradicción o hipocresía. No lo es coherencia biológica. La mujer busca al hombre que no depende, porque la dependencia indica fragilidad. Y la fragilidad nunca ha sido un refugio seguro. Por eso prueba, provoca, desafía. No para destruirte, sino para medir hasta dónde te sostienes sin romperte. Aquí surge una de las dinámicas más ocultas. La mujer no quiere que la domines, quiere saber si podrías hacerlo. Quiere sentir que hay un límite que no controla. Cuando no existe ese límite pierde el respeto. Cuando existe pero no se impone de forma burda, nace la tensión. Y la tensión es el combustible del deseo. El hombre que entiende esto deja de competir por atención y empieza a imponer presencia. Deja de pedir permiso emocional y empieza a marcar ritmo. Maquiavelo lo diría así: quien controla el tiempo controla la voluntad. La mujer siente atracción por quien no se apresura, por quien no reacciona, por quien observa antes de actuar. La mente femenina odia sentirse ignorada, pero odia aún más sentirse dominante. Necesita fricción. Necesita un juego donde no tenga el control total, pero tampoco sea aplastada. Un equilibrio inestable donde siempre haya algo en juego. Cuando ese juego desaparece, busca otro escenario, otro actor, otra narrativa que reactive la emoción. Nada de esto se dice en voz alta.
Todo se disfraza de excusas, de discursos emocionales, de confusión aparente, pero debajo del lenguaje hay una lógica clara, fría y constante. Entenderla no te convierte en manipulador, te convierte en consciente. Y como Maquiavelo sabía, la conciencia es siempre el primer paso hacia el poder. La segunda capa de la mente femenina es aún más incómoda de aceptar, porque contradice décadas de condicionamiento social. La mujer no se vincula desde la coherencia, sino desde la emoción dominante del momento. Lo que hoy siente como verdad absoluta, mañana puede parecerle irrelevante, sin que eso le genere culpa. No porque mienta, sino porque su brújula interna no apunta a la lógica, sino a la experiencia emocional presente. Aquí muchos hombres se pierden. Creen que una promesa emocional tiene el mismo peso que un contrato. No entienden que para la mente femenina el sentimiento no es una línea recta, sino una marea. Sube, baja, cambia de forma. Y cuando baja, no mira atrás. El error masculino es exigir coherencia donde nunca la hubo. Maquiavelo jamás habría cometido ese error. Él sabía que la lealtad dura mientras el beneficio permanece. La mujer no abandona cuando deja de amar, abandona cuando deja de sentir. Y ese sentimiento no depende de palabras ni de intenciones, sino de estímulos. Cuando el hombre deja de generar emoción, tensión, incertidumbre o admiración, se vuelve invisible aunque esté presente. Puede seguir allí, pero ya no ocupa espacio interno. La mente femenina ya se ha desplazado. Por eso muchas relaciones mueren mucho antes de terminar. La ruptura visible solo es el acto final de un proceso que comenzó cuando el hombre se volvió predecible, cuando dejó de sorprender, cuando dejó de desafiar, cuando su presencia dejó de provocar reacción. En ese momento la mujer no pelea, no reclama, no confronta, observa, evalúa, se desconecta en silencio. Maquiavelo hablaba del arte de parecer, no del arte de ser. La mujer lo aplica de forma natural. Puede parecer comprometida mientras ya está emocionalmente fuera. Puede parecer indecisa cuando ya ha decidido. Puede parecer confundida cuando simplemente está esperando el momento más conveniente para moverse. El hombre ingenuo confunde palabras con intenciones. El hombre lúcido observa comportamientos. Otro punto que pocos se atreven a decir: la mente femenina no busca igualdad emocional, busca asimetría funcional. Quiere sentir que el hombre ocupa una posición superior en ciertos aspectos clave: dirección, decisión, estabilidad interna. Cuando percibe que ambos están al mismo nivel emocional, surge la competencia, no el deseo. Y donde hay competencia no hay atracción duradera. La mujer no quiere cargar con el peso del liderazgo emocional. Puede decir que sí, puede exigirlo en discursos, pero en la práctica eso la desgasta. Cuando debe decidir todo, sostener todo y anticipar todo, pierde el respeto por el hombre que debería hacerlo. Y cuando el respeto se erosiona, el deseo muere lentamente, aunque el afecto permanezca por un tiempo. Aquí nace una paradoja cruel. El hombre que más se esfuerza por complacer es el primero en ser descartado, porque complacer comunica necesidad, y la necesidad comunica debilidad. La mente femenina detecta esa debilidad como una amenaza futura. No piensa me ama, piensa no podría sostenerme si el mundo se vuelve hostil, y entonces empieza a buscar inconscientemente una salida. Maquiavelo diría que el príncipe que necesita ser amado ya ha perdido autoridad. La mujer siente lo mismo. El hombre que necesita ser querido se coloca en posición inferior. El hombre que se basta a sí mismo, que disfruta pero no depende, que puede perder sin derrumbarse, se vuelve magnético. No porque prometa seguridad emocional explícita, sino porque la encarna. La mujer no se siente atraída por el sufrimiento masculino, tampoco por la víctima incomprendida. Eso solo genera lástima, y la lástima nunca ha sido afrodisíaca. Puede quedarse por compasión un tiempo, pero ese tiempo es prestado. Y cuando se acaba se va sin mirar atrás, incluso si deja al hombre devastado. No por crueldad, sino porque su mente ya se ha reubicado en un escenario donde la emoción vuelve a fluir. Otro secreto incómodo: la mente femenina no busca la verdad, busca la narrativa que mejor la haga sentir. Puede reinterpretar el pasado, reescribir recuerdos, justificar decisiones contradictorias sin conflicto interno. Donde el hombre busca coherencia, la mujer busca alivio emocional. Y siempre elegirá la versión de la historia que la libere de culpa. Esto no la hace manipuladora consciente. La mayoría de las veces ni siquiera se da cuenta. Simplemente siente que ya no era lo mismo, que algo cambió, que no fluía. El lenguaje emocional es siempre vago, porque no apunta a explicar, sino a cerrar ciclos internos. El hombre que intenta debatir eso con lógica está peleando contra el océano. La mujer prueba al hombre no para destruirlo, sino para verificar su solidez. Lo provoca emocionalmente, lo empuja a reacciones. Observa cómo maneja la frustración, el silencio, la distancia. Si él explota, pierde puntos. Si suplica, pierde más. Si se mantiene firme, centrado, sin perder su eje, gana respeto.
y el respeto es el suelo sobre el que puede nacer el deseo real. Maquiavelo entendía que el poder no se mendiga, se proyecta. La mente femenina responde igual, no se entrega a quien la convence, sino a quien la impacta. No sigue a quien explica, sino a quien actúa. No se queda con quien la necesita, sino con quien podría perderla y seguir en pie. Y esta es una de las verdades más duras de aceptar. La mujer no teme perder al hombre correcto, teme quedarse con el incorrecto. Por eso observa tanto, por eso evalúa tanto, por eso se va cuando siente que el futuro con ese hombre será emocionalmente pobre, aunque sea moralmente correcto. Nada de esto aparece en las películas, ni en los discursos públicos, ni en las conversaciones políticamente correctas, pero opera en silencio todos los días, en cada interacción. Ignorarlo no te protege, entenderlo sí. La tercera capa es donde la mayoría de los hombres pierde el control sin darse cuenta, porque aquí entran en juego el deseo, los celos y el poder psicológico. La mente femenina no experimenta el deseo como una respuesta pasiva, sino como una reacción a la dinámica de poder que se establece con el hombre. No desea al que se ofrece, desea al que representa un desafío emocional. No se excita por la disponibilidad, sino por la posibilidad de perder. Por eso el deseo femenino no es constante, fluctúa según la percepción de control. Cuando siente que domina la situación, el deseo cae. Cuando siente que podría perder su posición, el deseo se reactiva. Esto explica por qué muchas mujeres pierden interés justo cuando el hombre se entrega por completo y lo recuperan cuando él se distancia o deja de priorizarla. No es contradicción, es coherencia interna. La mente femenina necesita sentir que el hombre tiene una vida que no gira en torno a ella. Cuando descubre que es el centro absoluto, el misterio se rompe, y sin misterio no hay tensión. El deseo muere cuando todo está expuesto. Maquiavelo advertía que lo visible es controlable, y lo controlable deja de ser temido. La mujer no desea lo que ya entiende por completo. Los celos, en este contexto, no son un defecto, sino una señal. Cuando una mujer siente celos, no es porque sea insegura, sino porque percibe que su posición podría ser desplazada. Y esa percepción, paradójicamente, aumenta su inversión emocional. El hombre ingenuo evita provocar celos por miedo a perderla. El hombre que entiende la dinámica sabe que un nivel controlado de incertidumbre mantiene vivo el vínculo. Pero aquí hay una línea peligrosa. No se trata de manipular de forma burda ni de humillar. Se trata de no ofrecer garantías absolutas. La mujer no necesita pruebas constantes de amor. Necesita pruebas de que el hombre sigue siendo deseable para el mundo. Cuando siente que es la única opción, pierde interés. Cuando siente que es una elección entre varias, se esfuerza más. La mente femenina observa cómo reaccionas ante la competencia. Si te pones ansioso, comparativo o defensivo, entiende que tu valor depende de su validación. Si permaneces tranquilo, incluso indiferente, proyectas abundancia. Y la abundancia siempre atrae más que la carencia. Esto nos enseña, se percibe. La mujer capta estos estados sin que tengas que decir una sola palabra. Otro punto incómodo. La mujer no respeta al hombre que perdona todo. Puede agradecerlo, puede aprovecharlo, pero no lo respeta. El perdón sin consecuencias comunica debilidad, comunica que no hay límites. Y donde no hay límites, no hay estructura. La mente femenina necesita sentir que existen fronteras claras, incluso si intenta cruzarlas. Cuando descubre que no hay castigo emocional por cruzarlas, el vínculo se degrada. Maquiavelo decía que un gobernante debe saber cuándo castigar y cuándo recompensar. La mujer opera igual en sus relaciones. Observa si el hombre es capaz de retirarse cuando se siente desrespetado, si sabe imponer distancia cuando algo no le conviene. El hombre que siempre permanece disponible, incluso cuando es tratado con indiferencia, pierde valor a los ojos de la mente femenina. El deseo femenino también se alimenta del contraste. Si siempre eres suave, te vuelves aburrido. Si siempre eres duro, te vuelves predecible. La mente femenina responde mejor a un hombre que puede ser cálido sin ser sumiso, firme sin ser agresivo, distante sin ser frío. Esa oscilación crea profundidad psicológica, y la profundidad es infinitamente más atractiva que la perfección. Aquí entra una verdad que pocos aceptan. La mujer no quiere estabilidad emocional constante, quiere picos emocionales, quiere sentirse viva, quiere sentir algo. Cuando la relación se vuelve plana, aunque sea sana, la mente femenina empieza a buscar estímulos fuera. No necesariamente otro hombre al principio, sino fantasías, validación externa, escenarios alternativos, todo lo que rompa la monotonía. El hombre cree que su misión es eliminar el conflicto. En realidad, su misión es gestionar la tensión. El conflicto bien manejado fortalece la atracción. El conflicto evitado a toda costa la mata. Cuando el hombre cede siempre para mantener la paz, pierde el respeto. Cuando sabe sostener el desacuerdo sin perder su centro, gana autoridad emocional.
La mente femenina también evalúa cómo manejas la pérdida. Si te quiebras ante la amenaza de ruptura, comunicas que tu identidad depende de ella. Si aceptas la posibilidad de perderla sin drama, sin rencor y sin súplica, comunicas que tu valor es independiente. Y eso, incluso en el momento de mayor distancia, deja una huella profunda. Muchas mujeres regresan no por nostalgia, sino porque recuerdan cómo se sentían junto a un hombre que no se desmoronó. La mujer no quiere cargar con la culpa de destruir a un hombre. Cuando ve que su partida te aniquila, se va más rápido. Cuando ve que sobrevives, que sigues avanzando, que no la conviertes en el centro de tu narrativa, se queda pensando. Y ese pensamiento es una forma de deseo tardío. Nada de esto se basa en malicia, se basa en percepción. La mente femenina responde a lo que ve, no a lo que se le promete. Por eso las palabras tienen tan poco peso frente a las acciones. Por eso las disculpas excesivas erosionan el atractivo. Por eso la seguridad silenciosa es más poderosa que cualquier declaración emocional. El hombre que comprende esta capa deja de perseguir deseo y empieza a encarnarlo. Deja de intentar gustar y empieza a ser difícil de reemplazar. No porque sea perfecto, sino porque no es dependiente. Y la independencia en el plano psicológico es la forma más pura de poder. La cuarta capa es la más silenciosa y la más devastadora, porque aquí entra en juego el apego y el miedo real que gobierna la mente femenina. El miedo a quedar atrapada en una vida emocionalmente muerta. No teme al abandono como se suele decir, teme a quedarse donde ya no siente nada. Por eso muchas mujeres se van cuando todo parecía estar bien, porque para ellas bien no es suficiente, bien es estable, pero estable no es vivo. La mente femenina se apega no al hombre, sino a la versión de sí misma que emerge con ese hombre. Mientras se siente deseada, admirada, estimulada, poderosa o emocionalmente expandida, permanece. Cuando esa versión empieza a desaparecer, el apego se debilita. No importa cuántos años haya pasado, cuántos planes haya hecho o cuántas promesas se hayan dicho. El apego femenino no es contractual, es experiencial. Aquí ocurre algo que los hombres rara vez ven venir. La mujer empieza a probar por última vez. No lo anuncia, no lo explica, simplemente cambia su comportamiento. Se vuelve más distante, más fría, menos reactiva. Observa si el hombre recupera su eje o si entra en pánico. Observa si él intenta comprar su afecto con atención excesiva o si se repliega con dignidad. Esta fase es decisiva y la mayoría la pierde. El hombre, al sentir la distancia, acelera. Pregunta más, explica más, promete más. Hace exactamente lo que confirma su debilidad emocional. La mente femenina interpreta esto como una señal final. Él ya no lidera su propio estado interno. Él reacciona. Y quien reacciona sigue, no dirige. Maquiavelo entendía que el poder se pierde cuando se actúa desde el miedo. La mujer detecta el miedo con precisión quirúrgica. No necesita pruebas. Lo siente en el tono, en la urgencia, en la energía. Y cuando lo siente, algo se rompe. No porque sea cruel, sino porque ese miedo anticipa un futuro donde ella tendrá que cargar con el peso emocional de ambos. La mente femenina no quiere ser madre emocional de su pareja. Puede tolerarlo un tiempo, pero lo resiente. Y el resentimiento mata el deseo con una lentitud implacable. Cuando una mujer empieza a verte como alguien a quien debe sostener, corregir o tranquilizar constantemente, deja de verte como un objeto de deseo. La transición es silenciosa pero irreversible si no se corrige a tiempo. Aquí surge otra verdad incómoda. La mujer se va mucho antes de irse. Cuando finalmente lo dice, cuando verbaliza la ruptura, ya ha procesado el duelo, ya ha llorado sola, ya ha aceptado la idea. El hombre cree que aún hay margen. Ella ya cruzó el río. Por eso parece fría. No es frialdad, es cierre interno. Muchos hombres intentan apelar a la historia compartida, a los sacrificios hechos, a la lógica. Nada de eso funciona. La mente femenina no abandona una relación, abandona una sensación. Y las sensaciones no se recuperan con argumentos, se recuperan con presencia, con fuerza emocional, con una energía que ya no depende del resultado. En esta fase, el silencio del hombre es más poderoso que cualquier discurso. No el silencio pasivo del resentido, sino el silencio del que acepta. El hombre que acepta la pérdida sin derrumbarse rompe el guión interno de la mujer. Ella esperaba lágrimas, reproches, súplicas. Cuando no los recibe se genera una grieta. No siempre regresa, pero siempre recuerda. La mente femenina respeta profundamente al hombre que sabe perder, porque perder sin perderse a sí mismo es una forma superior de poder. Maquiavelo diría que quien no teme al exilio nunca puede ser realmente derrotado. La mujer siente lo mismo. El hombre que puede quedarse solo sin implosionar se vuelve retrospectivamente más valioso. Otra dinámica oculta aparece aquí. La mujer necesita justificar su partida, no solo ante otros, sino ante sí misma.
Por eso reescribe la relación, exagera defectos, minimiza virtudes, construye una narrativa donde irse fue necesario, no para castigarte, sino para proteger su identidad. El hombre que intenta corregir esa narrativa solo la refuerza. El que la deja existir la desactiva con el tiempo. La mujer no quiere que la persigan después de irse. Quiere comprobar si fue importante o si fue indispensable. Cuando ve que el hombre continúa su vida, que no la convierte en su centro, algo se reacomoda internamente. No siempre vuelve, pero el respeto se restaura. Y el respeto, incluso sin retorno, es una victoria silenciosa. Esta es la paradoja final del apego femenino. Cuanto menos intentes retener, más fuerte fue el vínculo. Cuanto más intentes aferrarte, más confirmas que no eras el pilar, sino el dependiente. La mente femenina no se apega a quien necesita, se apega a quien elige. Nada de esto se enseña. Todo esto se aprende perdiendo. Por eso duele tanto, porque no es una lección intelectual, es una lección de poder interno. El hombre que la aprende deja de temer el abandono, porque entiende que su valor no reside en ser retenido, sino en ser difícil de reemplazar. La quinta capa es la más prohibida, porque aquí se rompe el último mito que muchos hombres necesitan para sobrevivir emocionalmente, la idea de que el amor femenino garantiza lealtad. La mente femenina puede amar y traicionar sin experimentar la contradicción que el hombre imagina. No porque el amor sea falso, sino porque el amor no es el valor supremo que gobierna su conducta. La emoción dominante siempre lo es. La mujer no traiciona porque no amaba, traiciona porque algo dentro de ella dejó de sentirse vivo. El amor puede coexistir con el vacío, pero el deseo no. Cuando la emoción se apaga, la mente femenina busca restaurarla, incluso si eso implica cruzar límites que antes parecían sagrados. No lo vive como traición, lo vive como necesidad interna. El hombre lo interpreta como maldad, ella lo interpreta como supervivencia emocional. Maquiavelo entendía que la fidelidad dura mientras el interés coincide. La mujer aplica esa lógica sin cinismo consciente. No se levanta un día pensando en destruir al hombre que ama. Simplemente se encuentra en un estado donde su mundo interno exige estímulo, validación o reafirmación. Y si el vínculo actual ya no lo proporciona, la mente se abre a otros escenarios. Aquí aparece una verdad incómoda. La mujer no es infiel por deseo sexual puro, sino por deseo de identidad. Busca sentirse deseada, admirada, poderosa, visible. El sexo es el vehículo, no el destino. Por eso muchas infidelidades femeninas están cargadas de emoción, conversación, tensión previa. No son impulsos animales, son fugas psicológicas. El error masculino es creer que la fidelidad se mantiene con control, vigilancia o sacrificio. Nada de eso funciona. La fidelidad femenina es una consecuencia, no una promesa. Consecuencia de sentirse emocionalmente despierta, respetada, desafiada y segura al mismo tiempo. Cuando una de esas piezas falla, la estructura empieza a crujir. La mujer no teme ser descubierta tanto como teme volver a sentirse invisible. Por eso puede justificar lo injustificable sin sentir culpa profunda. Su mente construye una narrativa donde ella no traicionó, sino que fue empujada. Donde no fue elección, sino reacción. No porque sea mentirosa, sino porque necesita preservar su autoimagen. El hombre que intenta enfrentar una traición desde la moral pierde dos veces. Pierde a la mujer y pierde el control de sí mismo. La mente femenina no responde a juicios éticos en ese punto, responde a estados emocionales. El hombre que se quiebra, que implora explicaciones, que exige coherencia, solo confirma que ya no ocupa una posición de poder interno. Maquiavelo habría dicho que quien se indigna revela su debilidad. La mujer observa esa indignación y se desconecta aún más, no por desprecio, sino porque confirma que el hombre ya no lidera su propio mundo emocional. Y si no puede liderarse a sí mismo, no puede sostenerla a ella. Otra verdad que pocos aceptan: la mujer puede traicionar y aún así sentir apego. Puede regresar, puede llorar, puede arrepentirse, pero nada vuelve a ser igual si el hombre pierde su eje. La traición no destruye la relación. Lo que la destruye es la pérdida de autoridad emocional posterior. El hombre que se mantiene firme, que pone límites claros, que no negocia su dignidad, conserva algo invaluable: el respeto. La mente femenina respeta más al hombre que se va que al que perdona sin consecuencias. El perdón inmediato comunica que no hay costo, que no hay pérdida. Y donde no hay pérdida, no hay aprendizaje emocional. La mujer puede agradecer ese perdón, pero internamente lo traduce como debilidad. Y la debilidad no genera deseo. Aquí entra una paradoja brutal. A veces la traición es una prueba inconsciente, no una prueba planificada, sino una verificación final. ¿Este hombre tiene límites? ¿Este hombre se respeta? ¿Este hombre puede perderme y seguir siendo el mismo? Cuando la respuesta es no, la ruptura se vuelve definitiva.
Cuando la respuesta es sí, algo se reconfigura. La mujer no busca destruir al hombre con la traición, busca confirmarse a sí misma, confirmar que aún puede provocar, que aún puede elegir, que aún tiene poder. Si el hombre reacciona con desesperación, ella obtiene esa confirmación de forma amarga. Si el hombre reacciona con calma y distancia, ella la obtiene de otra forma, respeto tardío. Nada de esto aparece en los discursos románticos, porque aceptar esto implicaría admitir que el amor no gobierna las relaciones humanas. El poder interno sí, y esa verdad es demasiado incómoda para venderla como ideal. El hombre que entiende esta capa deja de aferrarse a la idea de merecer lealtad. Entiende que la lealtad se inspira, no se exige, y que solo puede inspirarla quien no teme perder, porque quien no teme perder ya no puede ser controlado. La sexta capa es donde la mente femenina se encuentra con algo que no puede domesticar del todo: el hombre verdaderamente libre. No libre en el sentido superficial de no comprometerse, sino libre internamente, no gobernado por el miedo a perder, al abandono o a la soledad. Este tipo de hombre es raro porque no se construye con técnicas, sino con rupturas internas profundas, y es peligroso porque no puede ser controlado emocionalmente. La mente femenina responde a este hombre con una mezcla de atracción y desorientación. No sabe exactamente qué hacer con él. No puede manipularlo con distancia porque él no persigue. No puede retenerlo con sexo o afecto porque él disfruta pero no se apega. No puede dominarlo con culpa porque él no necesita justificarse. Este hombre rompe los patrones aprendidos y lo desconocido siempre genera impacto. La mujer está acostumbrada a calibrar a los hombres según su nivel de dependencia. Detecta rápidamente quién necesita aprobación, quién teme perderla, quién se desarma ante el silencio. Con el hombre libre, esa lectura falla. Él no se acelera cuando ella se distancia, no se explica cuando ella duda, no compite cuando aparece otro, simplemente sigue siendo el mismo. Y esa estabilidad no reactiva genera una tensión profunda. Maquiavelo diría que este hombre ha dejado de ser gobernable, y lo que no se puede gobernar se teme y se desea al mismo tiempo. La mente femenina intenta probarlo de todas las formas posibles, provocándolo, ignorándolo, desafiándolo, ofreciéndose más, retirándose más. Busca una reacción que no llega, y en esa ausencia de reacción algo se invierte. Ahora es ella quien observa, quien espera, quien se pregunta. Este hombre no promete futuro, tampoco amenaza con irse, simplemente vive como si su mundo no dependiera del resultado. Y eso coloca a la mujer frente a su mayor inseguridad: no ser necesaria, no ser el centro, no tener control emocional sobre el vínculo. Para algunas esto es insoportable y se alejan, para otras es adictivo. La mente femenina no se apega fácilmente a este hombre, pero cuando lo hace de forma intensa, porque sabe, aunque no lo diga, que no podrá retenerlo si deja de ser interesante para él. Y por primera vez el esfuerzo se invierte, no desde la sumisión, sino desde la atención consciente, desde el deseo de mantenerse relevante. Este hombre no exige respeto, lo encarna, no pide exclusividad, la inspira, no impone límites con amenazas, sino con acción. Si algo no le conviene, se retira, sin drama, sin discursos, sin castigos. Y esa retirada pesa más que cualquier reclamo, porque no busca corregir a la mujer, simplemente no participa en lo que no resuena con su eje. La mente femenina entiende el lenguaje de la retirada silenciosa, entiende que ahí no hay manipulación, sino consecuencia, y las consecuencias claras generan más respeto que cualquier sermón. Este hombre no castiga, se mueve, y ese movimiento redefine el mapa emocional completo. Otra verdad incómoda: muchas mujeres no pueden sostener una relación con un hombre así, no porque él sea frío, sino porque no pueden controlar la narrativa, no pueden colocarlo como villano, ni como salvador, ni como víctima. Él no entra en esos roles, y sin rol no hay guión. Sin guión hay vértigo. La mujer que logra vincularse con este hombre debe enfrentarse a sí misma, a sus juegos, a sus pruebas, a sus estrategias inconscientes, porque con él no funcionan. Y eso exige un nivel de conciencia emocional que no todas están dispuestas a desarrollar. Por eso muchas lo pierden, no porque él se vaya, sino porque ellas no pueden quedarse sin intentar dominar. Este hombre no se define por la validación femenina, la disfruta, pero no la necesita. Y esa diferencia es abismal. La mente femenina percibe esa autonomía como una forma superior de masculinidad, no agresiva, no ruidosa, no demostrativa, silenciosa, sólida, difícil de erosionar. Maquiavelo entendía que el poder real no se exhibe, se ejerce sin ser visto. El hombre libre ejerce ese poder sobre sí mismo, y por extensión altera el campo emocional de quienes lo rodean, no porque quiera, sino porque no puede evitarlo.
Aquí la mente femenina se enfrenta a una elección final: intentar controlar y perder, o adaptarse y transformarse. Algunas optan por irse, otras por quedarse y crecer. Pero ninguna sale indiferente, porque el hombre libre no deja heridas visibles, deja preguntas internas. Y esas preguntas persisten mucho después de que el vínculo termine. Porque una vez que la mente femenina experimenta una presencia que no se arrodilla ni se impone, sino que simplemente es, ya no puede engañarse del todo con sustitutos más dóciles. La séptima capa es la del recuerdo. Y aquí la mente femenina revela una de sus armas más silenciosas: la reescritura del pasado. La mujer no recuerda la relación como fue, sino como necesita recordarla para sostener su identidad actual. No es nostalgia ni mentira deliberada, es una reorganización emocional. El recuerdo no sirve para honrar la verdad, sirve para estabilizar el presente. Cuando pierde a un hombre que no pudo controlar, la mente femenina entra en conflicto. No puede reducirlo a villano con facilidad, porque él no dejó escenas de abuso emocional, ni súplicas, ni dependencia. Tampoco puede idealizarlo sin riesgo, porque idealizarlo implicaría aceptar que lo perdió por no estar a su altura emocional. Entonces aparece la tercera vía, la ambigüedad. Lo recuerda como intenso, complejo, difícil, no para cualquiera. Ese recuerdo pesa más que la relación misma, porque el recuerdo no tiene fricción cotidiana, no tiene desgaste, no tiene rutina, es puro significado. Y el significado, cuando no se cierra correctamente, se vuelve obsesivo. Muchas mujeres no regresan al hombre libre, pero lo comparan con todos los que vienen después, no porque quieran volver, sino porque su mente ya fue calibrada a otro nivel de presencia. Aquí ocurre algo que pocos hombres comprenden: no necesitas quedarte para permanecer. El hombre que se fue sin derrumbarse, sin rencor, sin discursos finales, deja una huella más profunda que el que se quedó rogando, porque no entregó una narrativa cerrada, dejó un signo de interrogación. Y la mente femenina odia los finales inconclusos. Maquiavelo sabía que el misterio es una forma de dominio póstumo. El hombre que explica demasiado se agota en el momento. El que no explica continúa operando en el pensamiento del otro. La mujer recuerda más al hombre que no necesitó justificarse que al que intentó ser entendido, porque el primero no pidió absolución, simplemente se retiró. En este punto, la mente femenina puede hacer dos cosas: idealizar o degradar. Idealiza cuando el recuerdo amenaza con confrontarla. Degrada cuando necesita protegerse. Puede decir que él era emocionalmente inaccesible, inmaduro, frío, o puede decir que era intenso, diferente, inolvidable. Ambas versiones cumplen la misma función: resolver la disonancia interna sin asumir responsabilidad plena. El hombre que intenta corregir esa versión pierde otra vez, no porque ella tenga razón, sino porque el recuerdo no es un debate, es un mecanismo. La mujer no recuerda para dialogar, recuerda para cerrar, o para no cerrar del todo si eso mantiene viva una parte de ella que no quiere enterrar. Aquí está una verdad brutal: la mujer no sufre por el hombre que la amó más, sufre por el hombre que no la necesitó, porque ese hombre rompe la ilusión de centralidad, le recuerda que no fue el eje del mundo del otro, y esa herida no es romántica, es identitaria. Por eso incluso años después puede buscar señales: un mensaje casual, una reacción distante, un cruce aparentemente inocente, no siempre para volver, sino para comprobar si aún existe en el mundo interno de ese hombre. Cuando no encuentra rastro, cuando percibe que él avanzó sin arrastrarla como sombra, algo se quiebra y algo se ordena al mismo tiempo. La mente femenina también sabe destruir recuerdos cuando no puede sostenerlos. Si el hombre prospera, si se vuelve más fuerte, más centrado, más deseable, el recuerdo se vuelve peligroso. Entonces lo minimiza, lo reduce, lo reescribe como etapa menor. No porque no haya significado, sino porque aceptar ese significado implicaría reconocer una pérdida real. El hombre que entiende esto no busca ser recordado como héroe ni como víctima. No busca quedar bien, busca ser coherente consigo mismo, porque sabe que el recuerdo no depende de sus palabras finales, sino de la forma en que se fue. Y la forma en que se va un hombre dice más que todo lo que dijo mientras estuvo. Maquiavelo lo resumiría así: el poder no termina cuando se abandona el escenario, a veces empieza ahí. El hombre que se retira con dignidad se vuelve referencia, no siempre consciente, no siempre verbalizada, pero operativa. Influye en decisiones futuras, en comparaciones silenciosas, en estándares que ya no bajan. Y aquí aparece una ironía final: muchas mujeres no vuelven al hombre libre, pero pasan la vida buscándolo en otros. Y como no lo encuentran, ajustan el deseo hacia abajo, se conforman, se convencen, se explican, pero algo queda latente, una medida interna que ya no se borra. Ese hombre no necesita saberlo, no necesita validación tardía,
porque su victoria no está en ser recordado, sino en no depender de serlo. Y eso precisamente es lo que lo hace inolvidable. La octava capa no es sobre la mujer, es sobre el hombre que ha atravesado todas las capas anteriores sin mentirse, porque al final, la mente femenina no es el verdadero campo de batalla, lo es la ilusión masculina. La última ilusión que debe morir es la necesidad de ser elegido para sentirse valioso. Mientras esa necesidad exista, todo el conocimiento anterior se convierte en herramienta de manipulación torpe o en excusa para el resentimiento. Ninguna de las dos conduce al poder real. Maquiavelo entendía que quien gobierna desde la carencia termina siendo gobernado. El hombre que busca controlar la mente femenina para asegurar amor, lealtad o permanencia ya está en desventaja, porque su centro está fuera, porque su identidad depende de una respuesta externa, y la mente femenina detecta esa dependencia como una grieta estructural, tarde o temprano. El hombre verdaderamente peligroso no es el que domina a la mujer, sino el que no necesita dominarla, no porque sea indiferente, sino porque su vida tiene dirección propia, porque su energía no está orientada a retener, sino a avanzar, porque no se queda por miedo ni se va por orgullo, se mueve por coherencia interna. Aquí se revela la síntesis final. La mente femenina responde al poder interno, no a la intención. Puedes querer ser fuerte y no serlo, puedes querer ser deseable y no serlo. Puedes querer ser libre y seguir actuando desde el miedo. La mente femenina no escucha discursos internos, observa comportamientos. Y los comportamientos siempre traicionan la verdad. Por eso tantos hombres, aun conociendo estas dinámicas, fracasan. Porque intentan actuar como hombres libres sin haber roto la dependencia emocional que los ata. Intentan usar el silencio como táctica, la distancia como castigo, la firmeza como máscara. Pero la máscara se cae. La mente femenina siente cuando hay estrategia y cuando hay autenticidad, y solo responde a lo segundo. El cierre de este camino no es convertirte en alguien frío, distante o inaccesible, es convertirte en alguien autosuficiente emocionalmente, alguien que puede disfrutar del vínculo sin perderse en él, alguien que no confunde intensidad con apego, ni deseo con validación, alguien que puede amar sin disolverse. La mujer que se cruza con un hombre así no siempre se queda, a veces se va, a veces vuelve, a veces lo recuerda, a veces lo borra, pero nunca lo controla, porque no hay palancas emocionales, no hay culpa que funcione, no hay miedo que lo detenga, y esa imposibilidad de control es lo que redefine toda la dinámica. La mente femenina, frente a ese hombre, deja de jugar, no porque él se lo exija, sino porque no hay juego posible, no hay persecución, no hay huida, hay elección, y elegir implica responsabilidad. Muchas no quieren asumirla, otras sí. Pero eso ya no es problema del hombre. La última trampa es querer ganar, querer salir victorioso, querer demostrar que entendiste todo. Eso también es una forma de dependencia. El verdadero cierre ocurre cuando ya no necesitas aplicar nada de esto, cuando tu vida es tan sólida que la presencia o ausencia de una mujer no define tu eje. Maquiavelo no buscaba ser amado, buscaba no ser débil, y esa distinción es fundamental. El hombre que deja de temer la pérdida deja de ser gobernable. Y el hombre que no puede ser gobernado ya no necesita entender la mente femenina para protegerse de ella. La entiende por claridad, no por defensa. Al final, la mente femenina no es un enemigo ni un misterio insondable. Es un espejo. Refleja con crudeza el estado interno del hombre que tiene delante. Si hay miedo, lo amplifica. Si hay carencia, la explota. Si hay solidez, la respeta. No por moral, no por amor, sino por naturaleza. Y cuando el hombre acepta esto sin rabia, sin idealización y sin cinismo, ocurre algo definitivo. Deja de buscar poder sobre la mujer y encuentra poder sobre sí mismo. Y ese poder silencioso y estable es el único que nunca se pierde. Ese es el final real de la ilusión y el comienzo de la libertad.